Hola, es una alegría para mí poder continuar con otra presentación en esta serie titulada Guerras de Identidad, en donde hemos visto básicamente cómo el hombre perdió su identidad y su valor al aceptar las mentiras de Satanás y fue llevado a otro reino. Y vimos en la historia de la humanidad, especialmente antes del diluvio y después ahí enseguida con la vida de Abraham, con la vida de Jacob y Esaú, vimos cómo los principios de estos dos reinos, contrastaban uno con el otro. Y también vimos un poco lo que Cristo vino a hacer a este mundo y lo que la cruz de Cristo representa, lo que el precio de la cruz trae consigo mismo. Y en el día de hoy me gustaría que nos enfoquemos un poquito en qué es de lo que nos libera la cruz de qué es lo que nos salva, la cruz de qué es lo que nos redime, de dónde nos saca y a dónde nos lleva. Habíamos cubierto esto en menos detalle, pero me gustaría que entremos un poquito más en detalle en el día de hoy y para ello los invito a que vayamos al libro de Mateo capítulo 1, versículo 21. ¿De qué nos salva Jesús? ¿De qué nos salva la cruz? Eso es lo que nos estamos eh, intentando responder, o de qué es lo que nos rescata. En Mateo capítulo 1, 21 dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Noten ustedes que nos dice que Jesús, el Salvador, salvaría a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Hay algo de lo cual el pueblo de Dios necesita ser rescatado, necesita ser limpiado, necesita ser liberado. Y eso es el pecado. Noten ustedes que no dice que sería salvado en sus pecados, sino que sería salvado de sus pecados. La salvación consiste en sacar los pecados de su pueblo. Y nosotros después encontramos que Juan el Bautista anuncia lo siguiente respecto de Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 29 dice que el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesús el que quita el pecado del mundo y nosotros nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Y cuándo es que hace esto? Y lo hace hoy, en tu vida y en la mía, de aquellos que querramos, Él quita el pecado. Y encontramos en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 14, que dice que, hablando de Jesús, ¿no? Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Así que nosotros vimos que Jesús nos viene a liberar, a rescatar del pecado. ¿Y esto qué es lo que implica? Implica quitar el pecado de nuestras vidas, pero implica liberarnos, sacarnos, redimirnos de toda iniquidad. Implica un proceso de purificación de nuestras vidas. Y algo que habíamos visto con anterioridad es de que el hombre, al pecar, perdió completa y total noción de cómo relacionarse con el prójimo, perdió completa y total noción de cómo relacionarse con Dios. Es más, las mentiras de Satanás llevaron al hombre a un a una filosofía, a un pensamiento, a unas ideas que hicieron que su hermano sea su enemigo, hicieron que Dios sea su enemigo. Por eso nosotros tenemos la ley de Dios que nos vuelve nuevamente a poner en órbita respecto de cómo tenemos que tratarnos con nuestro prójimo, cómo nos tenemos que interrelacionar entre nosotros y de cómo tenemos que relacionarnos con nuestro Dios. Así que nosotros vemos que este proceso de purificación, de quitar el pecado, implica volver al reino relacional de nuestro Dios, implica volver a entrar en la familia de Dios. Y este es un proceso de purificación en el cual la escoria, el pecado, es removido de nuestras vidas. Así que nosotros vemos que de esto es lo que Cristo y la cruz de Cristo nos salva. Y al respecto me gustaría que leamos lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 12, que dice así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz,
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que nosotros vemos que esta liberación, esta limpieza, esta purificación, este redimirnos, este salvarnos de nuestros pecados, consiste básicamente en sacarnos de qué? Del reino de las tinieblas. Así que vemos que el reino de Satanás, el reino de este mundo, es un reino de tinieblas, y cuando Cristo nos libera, nos saca, nos trae a su reino, al reino del amado Hijo de Dios. Y nosotros leemos más respecto de esto en Hebreos capítulo 2, versículo 14, que dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que nosotros vemos que este reino de oscuridad, de tinieblas, del cual nosotros somos liberados por Jesús y su cruz, es un imperio de muerte. El dominio de Satanás es el dominio de la muerte. Más claro o más explícito no puede estar expresado en estos versículos, ¿no es cierto? Y quizás por eso también se hace referencia como siendo el dominio o el imperio de las tinieblas, ¿no? Y noten ustedes que en Juan 12:31 nos dice que ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Así que nosotros vemos que el mundo es el dominio sobre el cual eh, el pecado tiene poder, el mundo es el dominio en el cual Lucifer tiene poder, Satanás tiene poder, y es de ese mundo del cual Cristo nos quiere librar. Y ahora en un ratito vamos a definir mundo, qué es lo que significa mundo. Pero antes de eso me gustaría que leamos 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Dicen: los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Vemos que Jesús nos quiere salvar y librar y redimir de nuestros pecados. Nos quiere limpiar de toda iniquidad. Y esto implica cambiar completamente nuestro espíritu, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. ¿Para qué? Para que podamos vivir en el reino de su amado Hijo, el cual está basado en principios de la familia de Dios, está basado en los principios de poder vivir en paz y en armonía con nuestro prójimo y con nuestro Dios. ¿Y esto qué implica? Esto implica librarnos y sacarnos de qué? De la potestad de las tinieblas, implica sacarnos de la más horrenda oscuridad y llevarnos a la luz más brillante. Implica sacarnos del imperio de la muerte, implica sacarnos del dominio de la muerte. Implica que nos saca del dominio bajo el cual estamos, si continuamos en esta condición, bajo el dominio del príncipe de este mundo, que es el Dios de este siglo. Así que nosotros vemos que esta época, este siglo, tiene un Dios con minúscula, al cual los hombres, al ser pecadores, obedecen, siguen y adoran. Y es de eso de lo cual Cristo nos quiere redimir. Y nosotros nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Cuál es el dominio? Habíamos visto que el dominio de este Dios de este siglo, de este príncipe de las tinieblas, de este príncipe de la muerte, es este mundo, pero mundo se usa en otro sentido también que lo vamos a ver en un ratito, pero me gustaría que veamos primero un poquito cuál es su dominio, ¿no? Fíjense que cuando Jesús fue tentado en el desierto, en Mateo capítulo 4 versículo 8 leemos que dice que el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Así que nosotros vemos que este reino de las tinieblas, este reino de la serpiente, este reino de muerte, del cual Satanás es el Dios con minúscula, de esta época, de esta era, de este siglo, está constituido por todos los reinos de este mundo. Ese es el dominio sobre esos reinos de este mundo.
Lucifer, Satanás, tiene dominio, autoridad y poder. Por eso, cuando se le acerca a Jesús en la tentación, le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué? Porque estaban y están bajo su control, están bajo su dominio. Y al respecto, me gustaría que a continuación definamos un poco lo que es el mundo. Y para ello vamos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 16, y leemos de la siguiente manera, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que nosotros vemos que hay una definición de mundo aquí que tiene o contiene tres elementos. Hay algo que está en el mundo o que es parte del mundo o que constituye el mundo. Y estas tres cosas, ¿qué son? Son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estos son los principios que definen y rigen al mundo. Y como habíamos visto en temas anteriores, estos son los principios que definen y rigen a Babilonia. Y esto no es del Padre, esto no es de Dios, sino que es del mundo. Y me gustaría que vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 1 para ver cómo el mundo, así en esta definición, es fundado al hombre, al pecar el hombre. Veamos cómo el mundo es constituido, cómo el mundo le es ofrecido a Eva, y Eva, al aceptar y caer en la tentación de la serpiente, funda el mundo, funda un nuevo orden mundial bajo principios completamente opuestos al del reino de Dios. Para ello los invito a que vayamos al libro de Génesis capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y aquí me gustaría que destaquemos en primer lugar eh, el final del versículo 4 y el principio o el versículo 5 en su totalidad. Noten ustedes que lo primero que Satanás hace es decirles no van a morir, vosotros no moriréis. Les está diciendo que ellos tienen vida en sí mismos. Les está enseñando de que no necesitan preocuparse por lo que hagan. Está todo bien, no pasa nada. Podés desobedecer a Dios y aún así eh, que te vaya bien. No solamente eso, sino que te va a ir mejor. Eso es lo que está insinuando. Dice, no moriréis, sino Dios sabe que si comes de este árbol, van a ser abiertos tus ojos y vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí nosotros vemos la mentira terrible de Satanás, echando una sombra de oscuridad sobre el carácter de Dios, atribuyéndole a él intenciones egoístas, atribuyéndole a él intenciones de no querer bendecir a la pareja en el Edén. Dios les estaba privando de eso, ¿por qué? Porque no quería que alcancen un estado superior de existencia. Y Satanás les promete, ¿no? De que si comen iban a ser abiertos sus ojos y serían como Dios. Y aquí me gustaría que nos enfoquemos en el versículo 6, que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y es aquí en este versículo donde nosotros tenemos la fundación de este mundo que contiene tres elementos. ¿Qué es lo que vio la mujer? La mujer vio que el árbol era bueno para comer. La mujer vio que el árbol era agradable a los ojos. Y la mujer vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Y habiendo visto esto, ¿qué es lo que hace? Toma
del fruto y come. Y nosotros podemos poner en paralelo esta definición del mundo de Primera de Juan capítulo 2:16 con este versículo de Génesis capítulo 3, versículo 6. En Primera de Juan 2:16 nos dice todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y vemos que vio la mujer que el árbol era bueno para comer. El que era bueno para comer eran los deseos de la carne, eran los deseos de la carne de Eva. En el mundo están los deseos de los ojos, y vio la mujer que el árbol era agradable a los ojos. En el mundo está o hay la vanagloria de la vida, y nosotros vemos que la mujer ve en el árbol que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y así es como nosotros vemos que en la caída de Eva se constituye y empieza el mundo en este sentido espiritual. ¿En qué sentido? En tratar de satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de buscar la gloria vana de esta vida. Es una gloria que es vana, es una gloria que no es gloria, es una gloria que perece, es una gloria de los hombres y no una gloria de Dios. Es la búsqueda de alcanzar un estado superior de existencia a través de tomar cosas del medio ambiente, a través de alcanzar cierto estatus, a través de lograr la aprobación de los demás. Y nosotros vemos que este árbol nos dice Génesis que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y así es como el hombre pierde su identidad y pierde su valor y empieza a buscar y a definir su identidad y su valor ¿en qué? En las cosas de esta vida, en lo que hace, en lo que tiene o en lo que no tiene, en sus relaciones, en sus logros. Y así el hombre queda vacío, desprovisto del bien más precioso de este universo, que es el amor de Cristo en el corazón. Y nosotros nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Y en casa cómo estamos? ¿Cómo está nuestra condición? ¿Acaso nosotros a veces no estamos buscando satisfacer los deseos de la carne? ¿Acaso a veces no damos mayor atención o mayor oído a lo que nuestra propia carne nos pide y nos demanda? ¿Acaso a veces nuestros ojos no codician lo que otros tienen? ¿Acaso a veces nuestros ojos no miran aquello que no es nuestro, anhelando tenerlo? ¿Acaso no buscamos a veces la vanagloria de la vida? ¿Acaso a veces no estamos peleando y luchando y compitiendo para alcanzar supuestamente un mejor estado, una mejor posición, un mejor puesto? ¿Acaso a veces no estamos mirando y codiciando el dinero que tienen otros o anhelando tener dinero para poder vivir una vida que no se condice a la voluntad de Dios, sino que en realidad sea de ostentación? ¿Acaso no estamos buscando tener cosas que impresionen a los demás respecto de nuestra condición? ¿Acaso no estamos buscando la aprobación de los demás en las cosas que hacemos y en las cosas que tenemos? Todo esto constituye el mundo, todo esto es de aquello de lo cual Cristo nos quiere librar. Y estar en el mundo, tener el mundo en el corazón, estar en Babilonia, ¿qué consecuencias trae? ¿Qué consecuencias trae sobre nuestra vida? Como habíamos mencionado anteriormente, en primer lugar, la ley de Dios no mora en nuestros corazones si estamos en esa condición, es decir, hacemos todo lo contrario. Estamos en enemistad para con Dios, consecuentemente, estamos en enemistad para con cada uno de nuestros hermanos. Y nosotros podemos leer esta condición en Tito capítulo 3, versículo 3. Tito capítulo 3, versículo 3. Que dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La condición natural de el ser humano, la condición natural de pecado, la condición natural de vivir en este reino, de ser parte de Babilonia, es de qué? De que somos insensatos, hacemos, vivimos y pensamos cosas que no tienen sentido, no tienen razón, son propias del reino de la oscuridad, de las tinieblas y de la muerte. Somos rebeldes, estamos en oposición constante a la ley de Dios,
Estamos extraviados, estamos perdidos, no somos conscientes de que estamos perdidos, somos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. ¿Por qué? Porque estamos buscando satisfacer los deseos de la carne y los deseos de los ojos, porque estamos buscando la vanagloria de la vida. Vivimos en malicia y envidia, somos aborrecibles y nos aborrecemos los unos a los otros. Estas son las consecuencias naturales de vivir en el mundo. Estas son las consecuencias propias y naturales de haber aceptado las mentiras de la serpiente. Esto es el reino de muerte, esto es el reino de Satanás, esto es el reino de la serpiente. Y noten ustedes que en 2 de Pedro capítulo 2, 19 nos dice que prometen libertad, ¿no? Y nosotros podemos ir ahí a la historia de Adán y Eva. Promete libertad, promete un estado superior de existencia, promete alcanzar a ser como Dios. Y sin embargo son ellos mismos esclavos de corrupción. Así que vemos que la condición del pecado es una condición de esclavitud a estas características que mencionamos recién, a vivir en el mundo, a ser aborrecibles y aborrecernos mutuamente, a estar llenos de malicia, de envidias, de maldades, pero que también somos esclavos de corrupción, es decir, está inherente en nosotros la corrupción del alma, del espíritu y la corrupción de la carne. Y en ese sentido, Dios envió al mundo a su Hijo, ¿para qué? Para salvarnos de esta condición, para salvarnos del pecado, para sacarnos del reino de las tinieblas, para sacarnos de este dominio de la muerte. Y cuando Dios envió al mundo a Cristo, ¿qué es lo que quedó notorio? ¿Qué es lo que se manifestó? Veamos cómo lo dice Romanos capítulo 5, versículo 7. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Juan 15:13 nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así que nosotros estando perdidos en esa condición, ¿qué es lo que la venida de Jesús nos revela? Nos revela el amor insondable del Padre. ¿Qué es más? ¿Qué más nos revela? Nos revela el amor insondable de Cristo. La venida de Cristo al mundo y su muerte en la cruz nos revela el corazón del Padre, nos revela el corazón del Hijo. Pero la venida de Cristo a este mundo y su muerte en la cruz, ¿qué más es lo que revela? Veamos lo que dice Lucas capítulo 2 a partir del versículo 34. Lucas 2:34 nos dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Así que nosotros vemos que en la venida de Jesús y en la cruz de Jesús específicamente, no solamente el corazón y el amor del Padre y del Hijo se manifiestan, sino que también se manifiesta ¿qué? El corazón de la humanidad. Se manifiesta lo que había en el corazón del hombre para con Dios. ¿Y qué es lo que había? Había enemistad, había odio, y en realidad erróneamente lo estamos conjugando en tiempo pasado. En el corazón del hombre hay enemistad, hay odio contra Dios y contra Cristo. Y esto es lo que la cruz revela. La cruz no solamente revela el amor del Padre y el Hijo, sino que también revela lo que hay en cada corazón humano. La cruz revela lo que está en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que hay en nuestro corazón? Hay envidias, hay celos, hay maldad, hay odio y enemistad contra Dios y contra su Hijo. Eso es lo que revela la cruz. Y Jesús ascendió a los cielos y envió su espíritu con un propósito bien específico. Así como su presencia corporal aquí en la tierra revelaba lo que hay en los corazones, Dios envía su espíritu para seguir revelando nuestra condición. Noten ustedes lo que dice Juan capítulo 16, versículo 8. Dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más,
y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley, es vivir en el mundo, es apartarse del reino relacional de Dios, es dejar de ver a Dios como nuestro Padre y al resto de la humanidad como nuestros hermanos y hermanas. Es abandonar eso y buscar satisfacer el yo, es buscar satisfacer las necesidades egoístas del alma. Eso es el pecado, es el romper la ley de amor para con Dios y el prójimo. ¿Qué es la justicia? La justicia de Dios, lo hemos visto en temas anteriores, es la vida de Cristo manifestada aquí en la tierra. Cristo aquí nos vivió la vida de Dios en carne humana. Y esa es la justicia de Dios manifestada. Y el juicio, ¿qué es el juicio? Es la declaración de la verdad. Esto lo vamos a ver en detalle más exhaustivo en presentaciones posteriores, pero el juicio es la declaración, la manifestación de la verdad. Y noten ustedes qué es lo que hace la cruz de Cristo en el corazón y en las mentes de la humanidad. No solamente de la humanidad, sino del universo entero. Hablando de juicio, ¿no? En Juan capítulo 16:11 nos dice que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La vida de Cristo aquí en la tierra juzga la vida de Lucifer. ¿Por qué? Porque Lucifer buscó para sí. Fue él el que dijo: subiré y me sentaré y pondré mi trono a los lados del norte, en el monte de Dios. Fue él el que quiso tomar para ser como Dios. Fue él el que se rebeló contra esta ley de amor de Dios y empezó a servirse a sí mismo a expensas de los demás. Y la vida de Cristo condena completamente la vida de Lucifer. ¿Por qué? Porque Cristo tiene un espíritu completamente diferente, es totalmente opuesto, el cual, siendo en forma de Dios, el cual, siendo igual a Dios, no tuvo eso como cosa que aferrarse, sino que se anonadó, se vació a sí mismo, se humilló, se hizo hombre, se hizo siervo, hasta la muerte, obediente hasta la muerte de cruz. Y así fue como Satanás, Lucifer, la vida, los principios, el reino de Lucifer fue juzgado y condenado por la manifestación de la vida de Dios aquí en la tierra en la persona de Jesús. Y nosotros leemos en Juan 12:31 dice que ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús decía eso en el transcurso de su vida, de su predicación, de su ministerio aquí en la tierra. Y es en la vida de Jesús que el juicio de este mundo, es decir, de esos tres principios que habíamos visto, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ese mundo, ese reino de oscuridad, de tinieblas de Satanás, estaba siendo juzgado por la vida de Cristo. Y es en esa vida de Cristo, en esa revelación, en esa manifestación de la vida de Cristo, de que el príncipe de este mundo es echado fuera. Y en Juan 14:30 nos dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Noten ustedes que entre Cristo y Belial no hay absolutamente nada en común. El príncipe de este mundo nada tiene en mí. No había absolutamente nada, pero absolutamente nada en común entre Cristo y Belial. Cristo es la luz, Belial es la ausencia de Cristo, es la oscuridad total y completa. Y ante esa manifestación de la vida de Dios aquí en la tierra, hecha por Jesús, Jesús puede decir lo siguiente en Lucas capítulo 10, versículo 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. La vida de Jesús reveló el corazón de Dios, la vida de Jesús reveló el corazón de Cristo, su amor por la humanidad, su entrega, su amor autosacrificado ágape, y puso en contraste lo que estaba en el corazón del hombre y lo que estaba también en el corazón de Lucifer, de Satanás. Y así fue como el príncipe de este mundo fue juzgado y su reino cayó como un rayo que cae a la tierra. Y noten ustedes qué es lo que nos dice Primera de Juan capítulo 3 respecto de la aparición de nuestro Señor Jesucristo.
En el versículo 5 nos dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y ahí volvemos a cómo empezamos este tema, ¿no? Él vino para quitar el pecado del mundo. Así que seguimos en el versículo 5, dice que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Tremendo este versículo y destacamos lo que nos está diciendo, ¿no? Cristo vino ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Él vino ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo lo hizo? Viviendo la vida de Dios aquí en la tierra. Y la invitación, el llamado es que a que aceptemos a Cristo, a que tengamos a Cristo en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir la vida de Cristo aquí en la tierra, para que Cristo pueda vivir su vida en nosotros. Noten ustedes que dice que todo el que permanece en Cristo no peca. Y dice que todo aquel que peca no le ha visto ni ha conocido. Y en ese sentido, no nos tenemos que desalentar si algunas veces caemos. ¿Por qué? Porque ahí al principio de la epístola nos dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Sin embargo, si nosotros pecamos y vemos pecado en nuestra vida, es por una sencilla razón. Es porque todavía no le conocemos como le deberíamos conocer. Es porque todavía no hemos estado suficiente tiempo con Él. Es porque no tenemos todavía una medida más abundante de su presencia en nuestro corazón. Es porque no le conocemos todavía como le deberíamos conocer. Y en ese sentido, no solamente habla de conocer, sino de ver, ¿no? Y no podemos dejar de recordar que es contemplando la gloria de Dios como somos transformados. Pero esto cómo ocurre? Dice que la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es necesario nacer del Espíritu, es necesario nacer de nuevo y tener a la simiente de Dios, al Hijo de Dios en nuestro corazón. Ahí entonces Cristo quita el pecado del mundo. Ahí entonces Cristo nos salva, nos redime de nuestros pecados. Así Cristo entonces nos hace partes del reino de Dios, del reino familiar de Dios. Así Cristo entonces remueve esa enemistad que hay en nuestros corazones para con Dios y consiguientemente para con todos nuestros prójimos. Y me gustaría que leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que está hablando de el ministerio de Cristo. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que nosotros vemos que con la vida de Cristo, con la cruz de Cristo, es echado fuera el dragón, la serpiente antigua. Cuando nosotros tomamos conciencia del amor de Dios, del amor de Cristo por cada uno de nosotros, allí el dragón puede ser echado fuera de nuestro mundo. Allí es cuando dejamos de ser engañados por la serpiente antigua. Allí es cuando Cristo puede empezar a reinar en nuestros corazones y sacarnos del reino de las tinieblas y llevarnos al reino de su amado Hijo. Y noten ustedes que Cristo ascendió a los cielos, sin embargo, Él envía su Espíritu. Noten ustedes lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 2. Dice que, sino que está bajo tutores, hablando del niño, ¿no? Curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de carne y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y aquí me gustaría que lo apliquemos esto a nosotros. Nosotros en cierto momento tomamos conciencia de que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para salvarnos de nuestros pecados. Primero Cristo viene a nosotros a través de una revelación de su amor, a través de una revelación del amor de Dios. Y cuando nosotros aceptamos y tomamos conciencia de ese amor, Dios nos está dando y nos está enviando su Espíritu. Y cuando recibimos el Espíritu de Cristo, estamos recibiendo el Espíritu del Hijo de Dios. Estamos recibiendo la condición de hijos de Dios al recibir a Cristo en nuestro corazón. Y así es como venimos a ser parte de la familia celestial. Así es como empezamos a amar a nuestro Padre y consiguientemente a amar a nuestro prójimo. Así es como nuestra vida es alineada y puesta en armonía con el reino de Dios, por medio de la vida de Cristo, por medio de la vida de Cristo en esta tierra y por medio de la vida de Cristo que nosotros recibimos por medio de su Espíritu. Al recibir el Espíritu de Cristo nosotros recibimos una identidad. Se nos devuelve la identidad que habíamos perdido de hijos de Dios. Y noten cómo lo describe Romanos capítulo 8 a partir del versículo 12. Romanos capítulo 8 versículo 12 dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Noten ustedes que nos dice que si nosotros en este caminar, la experiencia cristiana, si nosotros vemos a Cristo, conocemos de su amor y recibimos su Espíritu, entonces por medio del Espíritu Cristo hará morir las obras de la carne. Nosotros le daremos nuestra voluntad y oiremos su voz y seguiremos sus pasos. Y al hacer eso, Cristo en nosotros hará morir las obras de la carne. Y noten ustedes que ahí nos dice que esto consiste en el caminar. En esto consiste ser guiados por el Espíritu de Dios. Y es ahí cuando nosotros, escuchando la voz del Espíritu de Cristo, que afirmamos y confirmamos la identidad que nos es dada, de que somos hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si escucháramos la voz de la serpiente, eso implicaría básicamente romper la ley de Dios. ¿Y romper la ley de Dios qué significa? Enemistad contra Dios y enemistad contra la humanidad. Consiguientemente, nos alejamos de la familia de Dios si no seguimos la voz del Espíritu de Dios. Así que se nos dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud, no hemos recibido ese espíritu, por lo cual no hay temor en este espíritu de Dios que recibimos, sino que hemos recibido otro espíritu, ¿el espíritu de qué? De adopción. Y así clamamos, recibimos la identidad ¿de qué? De hijos de Dios. Clamamos Abba Padre. Es el Espíritu mismo que da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos hechos ¿qué? Herederos. Y en eso consistió la misión de Cristo a este mundo. Nosotros la vemos profetizada en Isaías capítulo 42, versículo 7, que dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esta es la condición de la humanidad cuando no ha aceptado a Cristo en su corazón. Y esto está descrito de la siguiente manera en Hechos capítulo 26, versículo 18, hablando de Cristo para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Así que nosotros vemos que cuando tomamos conciencia de la vida de Cristo aquí en la tierra, que Él vino para limpiarnos, para sacarnos las vanaglorias de esta vida, cuando Él vino para darnos vida, cuando vemos el amor de Dios y el amor del Hijo, y vemos la condición del hombre y la aceptamos, empezamos a recibir el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo nos hace sus hijos si nosotros oímos y seguimos la voz del Espíritu. Y así nos abre los ojos respecto de nuestra propia condición y nos abre los ojos respecto de la condición de este mundo, nos abre los ojos respecto de los engaños de Satanás y nos convierte, nos traslada, nos mueve del reino, de la potestad, de la muerte y tinieblas, al reino de la luz. Nos traslada Cristo de estar bajo la esclavitud y el poder de Satanás a estar bajo la familia, bajo el reino de Dios. Y así Cristo, el Padre, nos llama a un llamado glorioso. En Primera de Pedro capítulo 2:9 leemos: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y seguimos en el 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así es como nosotros vemos la obra de Cristo y lo que Cristo y su cruz hace por cada uno de nosotros. Nos rescata del reino de las tinieblas, del reino de la muerte. Nos limpia de pecado, saca el mundo que hay en nuestro corazón, nos saca de Babilonia y nos pone en una plataforma elevada, nos hace libre, nos entrega la condición de hijos de Dios y nos invita, nos llama. ¿A qué? A que seamos partícipes del mismo ministerio de Cristo, de compartir, de llevar la luz a los demás, a aquellos que todavía están bajo prisiones de oscuridad y de tinieblas. Que Dios los bendiga y nos ayude a cumplir el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.